De más está decir que muchas personas han sido muy afectadas por las diferentes tragedias que hemos tenido que vivir en estos tiempos. Y la mayor de ellas es la pérdida de valiosas vidas humanas. Es muy doloroso ver partir a alguien que uno ama. Sin embargo, el verdadero dolor y la verdadera tragedia es ver personas que mueren sin esperanza, mueren sin Cristo. Eso es una pérdida grandísima y muy lamentable. Quiero dedicar este espacio de tiempo para aquellos que han perdido un ser querido y quienes han muerto teniendo a Cristo en sus corazones. Tengo que decir que el morir en Cristo no es una pérdida. El morir en Cristo es ganancia. De todas formas, si Jesús no viene antes, algún día nosotros tenemos que morir también. Pero entre tanto y llega ese día que no sabemos cuándo es, necesitamos cumplir un propósito en Dios. Por alguna razón Dios nos permitió vivir. Él nos ha traído a este mundo con un propósito y para todos debe ser claro, nosotros no somos eternos aquí en esta tierra. Algún día vamos a dejar de estar aquí. En cierta ocasión, una persona visitó a un hombre de Dios que estaba moribundo en el hospital. Ya no daban muchas esperanzas, a menos que hubiera un milagro. Y esta persona que visitaba a este paciente grave, le preguntaba y le decía que si tenía temor de la muerte, que qué pensaba si él tendría que morir. Y aquel hombre de Dios, con una paz muy grande en su corazón, cuenta la historia que respondía: realmente ese es un asunto que me importa poco. Si tengo miedo a la muerte o no, es algo que me importa muy poco. ¿Por qué? Decía él, porque si yo vivo, Dios va a estar conmigo todos los días. Y es cierto, el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y él decía eso justamente. Si vivo, Dios va a estar conmigo. Y si muero, yo voy a estar con Él. Así que sea que viva o sea que muera, soy del Señor y el Señor va a estar conmigo. Y yo voy a estar con Él. Bienvenidos, hermanos. Qué descanso saber que nosotros tenemos una esperanza mayor, que va muy por encima de los días de vida que podamos tener acá. Espero que todos estén bien. Espero que esta reflexión nos ayude a nosotros para estar fortalecidos, bendecidos, enseñados en los valores del reino, valores que están escritos en la Escritura para que nosotros seamos edificados a través de ellos. Y la Escritura, la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, nos ayuda a encontrar en ella la paz, la verdad, el camino, lo que el Señor está mostrando para sus hijos, para que nuestros ojos se mantengan puestos en el Señor y podamos vivir cada día en paz. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor y podemos descansar en eso. Espero que todos estén bien, que en este tiempo, pues yo sé que para muchos de dolor, de aflicción, de tristeza, pero no miremos solamente eso, miremos la esperanza que hay. El Señor viene en breve y nosotros tenemos una promesa, que Él viene a recogernos a nosotros, que somos su iglesia y debemos de descansar en esa paz. Quiero proponer para ustedes una lectura, un pasaje corto en Filipenses, en el capítulo 1, y quiero leer una porción desde el versículo 12 al versículo 21, y ahí nos detenemos, pero
quisiera enfatizar algunas cosas en relación a este pasaje que quiero proponer. El apóstol Pablo, que escribe esta carta a los filipenses, él está en una condición complicada. De hecho, se conoce Filipenses como la carta de gozo. Pablo expresa en muchas ocasiones en esta carta el sumo gozo que él tenía, gozo que venía de la confianza que él tiene en el Señor. Claro, la condición de Pablo no es una condición agradable, está preso. En este tiempo está preso en una de las cárceles de Roma, pero él tiene gozo en su corazón, porque el gozo nuestro no depende de las circunstancias que nos rodean, depende de tener al Señor y su seguridad, la seguridad de su palabra en nuestro interior. Y eso nada ni nadie lo puede robar y no debemos de permitirlo. Así que Pablo desde la cárcel está escribiendo esto. Quiero recordarlo porque también no solamente Filipenses él escribe estando en la cárcel, sino también escribe otras cartas como Efesios, Colosenses y Filemón. Imagínense en una condición de preso y Pablo escribiendo a las iglesias, dándole el consejo de Dios a las iglesias. Qué bonita oportunidad, qué bonita ocasión. En una crisis, en un momento complicado, Pablo está tomando el tiempo para seguir cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Y eso justamente es lo que nosotros necesitamos aprender, que en los momentos complicados no olvidemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Y no importa lo que acontezca, podemos encontrar en el Señor que hagamos, que participemos de lo que Dios quiere y lo que Dios ha diseñado como propósito para nuestras vidas. Seguramente el encarcelamiento de Pablo provocó que muchos creyentes, al contrario, en vez de entristecerse, claro, era lógico entristecerse, pero algunos de ellos más bien se levantaron a predicar también, a dar las buenas noticias de salvación a otros. Y eso es así, en los momentos críticos, yo creo que lo mejor que podemos hacer es poner nuestros oídos para escuchar al Señor y tratar de cumplir los propósitos, porque nada está fuera del propósito de Dios. Y yo quisiera que leyéramos esta porción de la Biblia y que nos permitiera el Señor, el Espíritu de Dios, ser edificado a través de ella. Leo entonces en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 12 en adelante, la porción bíblica dice: para mí el vivir es Cristo. Esa era una convicción de Pablo y debe de ser una convicción nuestra también. Quiero que sepáis, dice el versículo 12, quiero que sepáis. Estaba Pablo queriendo que se dieran cuenta de las verdades que él estaba queriendo enseñar, pero también de los acontecimientos que habían venido contra él. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Me detengo ahí. Mire la circunstancia que está viviendo Pablo preso. Él está compartiendo y diciendo: esto ha venido contra mí, pero a pesar de que ha venido algo malo contra mí, como esta prisión, eso más bien ha redundado para bien del evangelio, porque muchos se han levantado. Quiero decir eso, que cuando una crisis viene, cuando una dificultad viene, no es el tiempo de echarnos a morir, es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de predicar a Jesús, es el tiempo de recordar las promesas de Dios para nosotros. Así que no solamente se está evangelizando a otra gente se levanta a compartir las buenas noticias, sino que a través de las prisiones también Pablo ha podido compartir con gente importante en el gobierno y se habían convertido a Cristo. La mayoría de los hermanos, no algunos, la mayoría, cobrando ánimo. Y yo quiero pedirte que no importa el dolor que podamos experimentar, cobremos ánimo y sigamos viendo el propósito de Dios. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Las dificultades deben de proponer en nuestro corazón, deben permitirnos que propongamos en nuestro corazón
más bien levantarnos con mucho más ánimo y hablar la palabra sin temor. Y sigue diciendo la Escritura, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo estaba seguro que si las prisiones de él permitían que el Evangelio se anunciara, Pablo iba a estar bien, si para eso él vivía, para anunciar el Evangelio de salvación. Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo está diciendo que por las oraciones él piensa que puede salir bien librado de la prisión, pero también está diciendo, si muero o vivo, soy de Cristo. Jesús va a ser magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y quiero detenerme en el siguiente pasaje, que para mí es el punto central de esta conversación, de esta reflexión y de este texto bíblico, de esta porción que hemos visto, y quizás de toda esta lectura de Filipenses. Porque para mí, dice Pablo, está en la prisión, está en una condición desagradable, porque para mí, dice él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué gran verdad! ¡Qué convicción tiene este hombre en su corazón! Mucha gente ve la muerte como una desgracia, como una pérdida. No. Claro, decía al principio yo, alguien que muere sin Cristo, obviamente es una desgracia, es lamentable, es una pérdida, es un gran dolor, porque morir sin Cristo significa perderse toda la eternidad en un dolor eterno, en un sufrimiento eterno. Pero aquí está Pablo preso, escribiendo, y nosotros beneficiándonos de todos los escritos de este hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos pasar prisiones, problemas, pérdidas, no sé, podemos pasar cosas, pero esas circunstancias nos pueden permitir a nosotros no perder el objetivo, el propósito, y hacer cosas que redunden en bien para el Evangelio. Pablo está preso, pero no por eso se va a echar a morir, no por eso se va a echar a llorar. Él escribe estas cartas, y son cartas que hasta el día de hoy, mire cómo nos están beneficiando a nosotros. Es decir, que en medio de una adversidad, en medio de un problema, en medio de una angustia, uno puede encontrar un propósito en Dios, porque hay alguien más que necesita ser levantado. De todas formas, nosotros tenemos que pensar que Dios nos llamó para ser sus instrumentos, y no solamente pensar en nosotros, en mi dolor, cómo me siento emocionalmente, cómo estoy. Claro, la muerte es una gran pérdida para un hombre que no conoce a Cristo, para un hombre carnal, para un hombre que no vive para agradar a Dios, para una persona que está separada de Dios. ¿Por qué? Porque pierde no solamente todas sus comodidades terrenales, pero también pierde todas sus esperanzas eternas. Pero para un creyente, morir realmente no es una pérdida, es ganancia. Y eso es lo que Pablo quería enseñar. Sé que todo el mundo estaba afligido por las prisiones de Pablo. Una de las cosas que podía pasar es que él iba a ser condenado y probablemente lo iban a ejecutar por predicar el Evangelio. Pablo sabía que o podían liberarlo o que su tiempo podría haber llegado. Pero Pablo no se detiene por eso y no deja de hacer lo que tiene que hacer para edificar la vida de muchas personas. Entonces, cuando un verdadero creyente parte, se muere, duerme, eso no es una pérdida, es una ganancia.
Es el fin de todos nuestros dolores, de todas nuestras miserias, todos nuestros problemas y el comienzo de la esperanza eterna, del futuro con Dios. Algo yo no puedo describir en palabras y no podemos nosotros imaginarnos cuán hermoso. Y cualquier cosa que podamos imaginarnos va a quedar muy corto de lo grandioso que es estar con el Señor por una eternidad. Entonces aquí está Pablo escribiendo, diciendo: de todas formas, para mí el vivir es Cristo. Si vivo, vivo para Jesús. Y si muero, pues para mí es ganancia. Si usted sigue la lectura de este capítulo 1 de Filipenses, va a encontrar que Pablo decía: yo de mi parte, yo quiero ir con el Señor, porque para mí es mejor estar con Cristo que estar aquí. Pero él decía, por causa de mucha gente que necesita salvarse, por causa de mucha gente que necesita oír el evangelio, por esa razón pues yo digo, estoy en estrecho si partir o quedarme aquí, porque aquí necesitan escuchar el evangelio que Dios me ha dado. Entonces eso ponía a Pablo en una disyuntiva, pero Pablo estaba seguro, porque para mí lo mejor es irme, estar con el Señor. Y así debe de ser para todos nosotros los creyentes. Nunca se nos dijo que nosotros íbamos a vivir por siempre en esta tierra. Un día vamos a morir, y el día que muramos debemos de estar preparados y morir con gozo, con alegría, con confianza, con seguridad, no con tristeza. No, porque para nosotros que estamos en Cristo, el morir es ganancia. Y así Pablo enfrentaba todo esto. Si nosotros miramos en Hechos, en el capítulo 21, miramos como en algunas ocasiones, pues a Pablo se le decía, Pablo quería ir a visitar las iglesias, Pablo quería visitar ciertas ciudades, porque él vivía por un propósito de Dios. Él no vivía pensando, voy a evitar ir allá porque me puede pasar algo malo. No, Pablo decía, voy a ir donde Dios quiere que vaya, porque me es necesario compartir el evangelio y que otros se salven. En el capítulo 21 de Hechos, Pablo está haciendo planes para ir a Jerusalén. En el versículo 10 dice lo siguiente: y permaneciendo nosotros allí algunos días, porque estaban detenidos en casa de Felipe, estaban en Cesarea, y ahí estaban cuando alguien apareció por ahí. Dice el versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este profeta vino y dijo lo que iba a pasar con Pablo. Y no necesariamente es algo malo. Bueno, malo en el sentido humano como nosotros podamos verlo, pero tenía que ver con el propósito de Dios. Y decía lo siguiente: quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, Pablo iba a Jerusalén porque tenía un llamado, un propósito que Dios había establecido, algo que él tenía que cumplir en el Señor. Era necesario ir a Jerusalén. Pero un profeta vino y le dijo: al dueño de este cinto lo van a atar y va a sufrir mucho. En esa circunstancia cualquiera dice: pues yo no voy. Hermanos queridos, nosotros no vivimos para evitar problemas, vivimos para cumplir propósitos en Dios. Eso es más grande que nuestros problemas, es más grande que circunstancias y tiene un peso eterno más grande que cualquier otra cosa. Y todo el mundo estaba diciéndole a Pablo: Pablo, no vayas a Jerusalén, no subas. Todos estaban rogándole, diciéndole que no suba a Jerusalén. Entonces Pablo, que entiende bien su llamado, su responsabilidad, su carga, respondió y dijo: ¿qué hacéis? Versículo 13: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pablo está diciendo: ustedes me están quebrantando el corazón con sus llantos. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo:
hágase la voluntad del Señor. Miren el espíritu de Pablo. Pablo no estaba haciendo cosas para ver cómo protegía su vida. No, Pablo estaba haciendo cosas dirigido por el Espíritu Santo, y así debe de ser con nosotros. En el momento que perdemos a alguien querido, eso es innegable, hay un dolor grande, pero si murió en Cristo debemos de tener una satisfacción grande, que quien partió duerme, descansa, está en la paz del Señor, en la presencia del Señor, y ya no va a haber para él o para ella ni llanto, ni dolor, ni lágrimas. O sea, pensar en eso, pensar en lo que el Señor dice. Y Pablo lo recalca, lo afirma. Yo ya me imagino Pablo preso, encadenado, probablemente diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, si vivir es Cristo, entonces el morir será como si es ganancia. Ve cómo lo dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es más de Cristo, es ganancia. Si vivir es Cristo, entonces morir debe ser tener más de Cristo. Gloria a Dios por eso. Nosotros, yo sé que mucha gente mira la muerte como algo tenebroso, algo como no se sabe mucho, pero no, la Escritura nos dice a nosotros cómo son las cosas y podemos confiar en lo que Dios ha dicho a través de la palabra. Y yo quiero animar a todos nosotros, porque algún día somos nosotros los que vamos a partir, pero que partamos con una sonrisa. Es cierto, no sabemos cómo es ese momento, esa transición, pero Dios ya ha dicho en su palabra qué es lo que va a hacer con nosotros. Lo más importante en la vida de una persona es tener a Jesús, vivir en la presencia del Señor, tener a Jesucristo en su vida realmente, no en su boca solamente, no como una idea, sino como una realidad. Que tenemos compañerismo con Jesús, que tenemos relación con Jesús, que caminamos con Jesús. Ya hemos hablado que Él es quien va a la par nuestra, si nosotros le permitimos, y va a llevar la mayoría de nuestras cargas. Quizás estas cosas no se mencionan hoy mucho, porque la gente solo habla de la grandeza, lo que podemos recibir, las bondades, voy a alcanzar esto, voy a hacer esto, y estamos muy ocupados quizás en hacer un montón de cosas en vez de ocuparnos en lo más importante. Y ocuparnos en lo más importante es tener una relación muy íntima, muy personal con Jesús, para que nosotros, sea que vivamos o que muramos, podamos estar tranquilos. El morir es ganancia. Yo no estoy diciendo que nos apuremos a morir. Dios tiene su tiempo para cada uno. Pero estoy diciendo, vivamos sabiendo que el morir en Cristo es ganancia. Y si es ganancia, pues que llegue el día que tenga que llegar para mí, y yo lo voy a recibir. Tengo a Cristo y tener más de Cristo, porque es ganancia. Yo quiero eso. Y voy a esperar el tiempo del Señor. Y cuando ese tiempo venga, quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, quiero estar seguro, contento, entendido cuáles son las cosas que Dios dice para mi vida respecto a todo esto. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. O sea, mientras vivimos en esta tierra, y yo quiero que tú y yo pensemos, ¿estamos viviendo para Cristo? ¿Por Él y para Él? Que esto es lo importante. Hay quienes viven para sí mismos. No. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo. Para nosotros debe ser igual. Porque morir significará, si yo vivo para Cristo, morir significará yo voy a estar con Él. Creo que es el lema, el énfasis que Pablo quiere dar en este escrito aquí. Un nivel bien alto para vivir. Un nivel alto de confianza, de seguridad. Lloremos todo lo que queramos cuando alguien vaya, se departa, salga de esta tierra, cuando alguien muera. Lloremos todo lo que quiera. Pero si está en Cristo, lloremos con esperanza, con confianza, con seguridad. Por eso es tan importante que nosotros no estemos tirados cuando algo duro pasa, sino que nos levantemos, porque hay mucha gente que hay que anunciarle el evangelio. Y yo quiero exhortar realmente a las personas que están escuchando este mensaje, aconsejarles,
pedirles, hermanos queridos, en el momento de dolor, levantémonos, porque hay mucha gente que necesita escuchar buenas noticias, esperanza, seguridad, palabra de Dios para alentar sus vidas. Y eso es lo que Pablo está haciendo en la cárcel. Yo me resisto mucho a pensar que nosotros dependamos de circunstancias como para sentirnos bien. Debemos de depender del Señor. Y si tú vives para Cristo, entonces levántate, no importa qué cosas estén pasando a tu alrededor. Yo sé que no es fácil, pero es una meta gloriosa la que tenemos de caminar, de vivir, de agradar al Señor todos los días de nuestra vida. Y esa debe de ser nuestra convicción, la convicción que tenemos en nuestro corazón, porque queremos servir al propósito de Dios y porque queremos edificar a otras personas. Para mí, esta carta a los filipenses se resume en esto, en esta verdad, en este versículo 21. Y Pablo con qué convicción lo dice. Y yo quiero invitarte para que tú y yo lo pensemos, para que la misma convicción, porque vivimos para Cristo, podamos decir lo mismo. Para mí el vivir es Cristo. No son circunstancias, no son oportunidades. Hay cosas que parecen malas, pero todo para los hijos de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios no ha perdido el control de nada. Nosotros podemos depositar totalmente nuestro corazón en sus manos y saber que Él, a pesar de circunstancias difíciles, a través de ellas Dios quiere cumplir un propósito para nosotros. ¿Puedes descansar en eso? Si tú conoces al Señor como un buen padre, entonces puedes descansar y esperar en eso. Quiero leer una palabra aquí de Pablo mismo escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 1, en el versículo 4 y versículo 18, porque en este tiempo también mucha gente moría. En este tiempo Pablo está escribiendo a gente que había perdido también un familiar y se estaban preguntando cómo va a ser esto. ¿Y qué pasó si Cristo viene? ¿Y qué va a pasar con los muertos? Y todo eso. Y Pablo tiene que escribir, no voy a profundizar en esto, pero quiero leer esta porción bíblica. Y leo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Pablo hablándole a la gente, escribiéndole a la gente, le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que murieron en Cristo. Ellos no mueren, duermen. Y un día van a ser despertados. El Señor les va a dar un nuevo cuerpo y se los va a llevar. Entonces, sea que nosotros durmamos porque partimos de esta tierra, o vivamos, si somos de Cristo algo va a pasar, y esa es nuestra esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él no dice ahí que no se pongan tristes cuando alguien muere. Él dice: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Yo te animo a ti, porque quizás tú has perdido algo, o a alguien, pero no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los muertos en Cristo. No se habla de todos los muertos, eso es otra cosa. Se habla de los muertos en Cristo. Una referencia al arrebatamiento, cuando el Señor venga a levantar a su pueblo, a su iglesia, entre los que están vivos y los que están muertos, a levantar su iglesia para que su iglesia esté con Él por una eternidad. Versículo 17 dice: luego nosotros, ya hablamos de los muertos, van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, Pablo pensaba que si el Señor venía en ese tiempo y que Él iba a estar vivo, bueno, esto sería lo que iba a pasar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué lindo, qué esperanza. Yo quiero estar siempre con el Señor.
no es un momento emotivo de un fin de semana. No, una vida con el Señor. Yo sé que Él me creó para que yo estuviera con Él. Él anhela una relación con nosotros. Quiero decir esto porque a veces pasa, yo quiero animarte para que alientes tu corazón con esta verdad. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Se acabó para ellos el dolor, el gemido. Nosotros que estamos vivos todavía tenemos que lidiar con un montón de cosas, guardar nuestros corazones, pelear, todos nuestros compromisos que hay en este mundo. Pagar, o sea, alimentarnos, enfrentarnos a situaciones, a problemas. Ya los muertos en Cristo ya descansan de todo eso. Bien decía alguien, y dice la Escritura, que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque el día de la muerte, para los muertos en Cristo, descansan de todas sus obras y esperan en el Señor, nada más que Él nos despierte en un nuevo cuerpo y nos lleve con Él. Gloria a Dios, eso es grandioso. Aliéntense con esta verdad. Ahora, tengo que decir esto también. Nosotros no nos consolemos cuando alguien se va, no nos consolemos con cosas que son mentiras, no nos consolemos con cosas que no son verdad. No hay nada mejor que consolarnos con la verdad, porque yo oigo, y es muy común escucharlo, yo con todo respeto tengo que decirlo, yo sé que por las emociones, cuando alguien parte, uno empieza a figurarse un montón de historias emocionales, pensamientos para traer un poco de consuelo en el corazón, pero realmente el verdadero consuelo no viene por decir algo que no es cierto. El verdadero consuelo viene por algo que es verdad. El Señor dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos no mueren, están durmiendo. Y hay esperanza para ellos. Pero ¿qué pasa? Algunas personas pierden un familiar y comienzan las conjeturas. Y algunas personas, yo sé, para sentir un poco de alivio, dicen, no, ahora hay un nuevo angelito en el cielo. Eso no es cierto. No es así. Perdóneme, eso no es la manera de consolar. No podemos consolarnos con algo que no es verdad. Tenemos que consolarnos con lo que la palabra de Dios dice, no lo que dice las cosas emocionales del mundo. O de repente alguien se muere y dice, no, pero ahí hay una estrella más en el cielo con la persona que murió. No es cierto. No, los que mueren en Cristo no son estrellitas que están ahí, no son angelitos que están ahí. O usted sabe, esto es bien común. No, pero ya se fue la persona, ahora desde el cielo nos está cuidando a nosotros, ahora nos están viendo, nos están cuidando, están intercediendo por nosotros. Todo eso suena como muy bonito, pero no es cierto. No es cierto. La realidad es que el que muere en Cristo no tiene tiempo de estar viendo por nosotros, porque está delante de la presencia del Señor, adorando, exaltando su nombre y esperando que el Señor venga a despertar, a tomar un nuevo cuerpo para llevárselo por una eternidad en nuevo cuerpo y estar con Él. Así que hay esperanza para los que estamos en Cristo. Por eso no podemos nosotros pensar en la muerte separados de Cristo, porque si pensamos en la muerte separados de Cristo, estamos acabados. Nuestra vida se acabó. Los muertos que han muerto no están en el cielo viéndonos ni intercediendo por nosotros. No es lo que la Biblia dice. Suena como bonito, pero es un error, no es cierto. Yo sé que se dicen estas cosas porque uno quiere buscar un bálsamo, un consuelo, aliviar el dolor emocional, pero no. Lo que mejor puede aliviar el dolor emocional es la verdad de Dios. Y lo que Pablo estaba escribiendo, por eso Pablo escribe estas cosas, y esta carta la escribió antes que Filipenses, pero está escribiendo diciendo por la convicción que él tiene. La convicción que él tiene. Él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así como Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso es importante que tú y yo, cuando muramos, durmamos en Él. Que mientras estamos vivos, porque después de muerto nadie puede convertirse a Cristo, nadie puede ofrecer su corazón a Dios. No es cierto.
Nadie puede hacerlo. Esa decisión la tomamos en vida. En vida nosotros ofrendamos, entregamos nuestro corazón a Jesús. Y entregar nuestro corazón a Jesús es caminar en su temor, es caminar en su verdad, es caminar en su luz, es caminar en los principios que Él determinó para nosotros, en su palabra, para que nos pudiéramos obedecer. Solo lo digo para que lo meditemos nosotros, porque un día nos vamos a pasar ese momento nosotros. Puede ser que el Señor venga en cualquier momento, porque la venida del Señor está muy cerca. ¿Cuándo? No sé. Puede ser en un momento, en cualquier día de estos. La cosa es que hay que estar preparados. O Él viene o Él nos llama. Y si pasa cualquiera de las dos cosas, que nosotros estemos en Cristo. Qué lindo es que el apóstol dice que nosotros nos alentemos con esas palabras. El versículo 18 de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, al final, está hablando de los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos, estaremos por siempre con el Señor. Y el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mucha gente ve la muerte como una cosa terrorífica, y no lo es. La muerte es parte de lo que Dios ha permitido para que estemos con Él en vida por una eternidad. Por eso tenemos que morir en Cristo. Ahora, morir sin Cristo sí es perderse eternamente. Estas palabras no se usan mucho ahora. Es perderse en el infierno por una eternidad, con dolor, con angustias que nunca cesan. Pero cuando vivimos en Cristo, por eso el Señor nos ofrece a nosotros la vida o la muerte, para que nosotros escojamos qué queremos. Leo el versículo del capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan. Tal vez me acompaña usted rápidamente. El capítulo 10 de Juan. Ánimo, queridos. Nosotros hemos perdido gente muy amada. De hecho, nosotros hemos experimentado cosas que han sido bien duras en los últimos meses. Pero leo este versículo. ¿Por qué? Porque particularmente al mencionarlo me produce mucho dolor. Anoche estuve con una familia de 6 personas que estábamos reunidos. Vinieron de Honduras. Hemos estado, meses atrás habíamos estado orando por la esposa de este gran amigo, y finalmente ella falleció, partió con el Señor. Y estuvimos reunidos con la familia que vino anoche, y hablábamos de cómo el Señor se había glorificado en la vida de esta mujer, cómo esta mujer fue un testimonio, cómo esta mujer dejó un legado, cómo esta mujer dio ejemplo. Ahora el fruto de todo esto es ver a su familia entregada al Señor, ver a su familia afirmándose aún más y más en el Señor, y ver cómo ellos se estaban consolando, no con una estrellita que está en el cielo, no con un angelito más en el cielo, sino con la verdad de saber que los muertos en Cristo resucitarán primero y que hay vida eterna para ellos. Y ver que en medio del llanto de ellos lloraban, pero con esperanza. Qué lindo es eso. Y en estos días, aquí en nuestra congregación, se cortó la vida de alguien muy amado nuestro, de una manera violenta. No tenemos palabras como decir, cómo expresar todo esto. Una persona amadísima por todos nosotros. Y la vamos a extrañar muchísimo. Pero ¿cuál es la satisfacción? La vamos a volver a ver. La satisfacción es saber que partió en el Señor, que partió con Cristo. Y yo quisiera pedirle a nuestra congregación, porque sé que es un dolor fuerte en nuestra congregación, alguien nuestra familia, nuestra casa, muy amada. De hecho, mucha gente llama y diciendo: ay, que lo lamento. Yo entiendo, pero nosotros sí lo lamentamos no tenerla aquí, pero nos gozamos de saber de que ella está con el Señor, y que todo el dolor, el gemido de ella se acabó. Ella está esperando y está en la presencia de Dios. Eso nos llena de gozo. Nosotros no estamos tirados en el suelo. La vamos a extrañar, pero cuánta alegría, cuánto gozo nos da saber que está con el Señor. Y quisiera leer este pasaje en capítulo 10 de Juan, versículo 27 en adelante al versículo 29. Mis ovejas oyen mi voz,
Esta hermana que se fue, que se nos adelantó, era una oveja del Señor. La persona que anteriormente estaba hablando, que estuve hablando con su familia anoche, una buena conversación, una larga conversación, era una oveja del Señor. Estas dos personas son eso, ovejas que oyeron su voz. Y dice la Escritura, para las ovejas que son del Señor, porque Él las conoce, dice, mis ovejas oyen mi voz. Una característica de las ovejas es que oyen la voz de Dios. Yo no puedo decir que soy oveja del Señor si no escucho su voz. Puede ser que vaya a una iglesia, que visite una iglesia, pero si no escucho su voz, yo no sé, necesito permitir al Señor que Él me abra los oídos para escuchar, porque mis ovejas, dice el Señor, y es Jesús hablando. Miren qué lindo, Jesús expresando a los discípulos, expresando a los que estaban escuchando, mis ovejas oyen mi voz. Y también estaba diciéndole a los fariseos que no creían en Él, porque los judíos le rechazaban. A todos ellos estaba predicándoles, a los judíos, porque no creían en Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas tienen esta característica. Las ovejas del Señor oyen su voz, Él las conoce y las ovejas le siguen a Él. Esa debe de ser nuestra vida todos los días, mañana, tarde, noche, en cualquier circunstancia, oír su voz, que Él nos conoce, que somos realmente sus ovejas. Dios sabe todo, a Él no podemos engañarlo, y le seguimos. Esas son las características de la oveja. ¿Y cuál es la bendición para estas ovejas? El Señor dice, y yo les doy vida eterna. Estoy pensando en la hermana, en estas hermanas que hemos perdido, y mucha gente tal vez que tú has perdido. Las ovejas del Señor oyen su voz, Él las conoce y las ovejas le siguen a Él, y el Señor hace esto, y yo les doy vida eterna. Gloria a Dios. El morir es ganancia. El morir no es una desgracia. El morir sin Cristo sí, pero el morir en Cristo, yo les doy vida eterna, dice el Señor. La vida eterna no es aquí donde tanta confusión hay, un mundo tan ingrato en muchas maneras, tantos afanes, tantos problemas. No, la vida eterna no es aquí. Preparémonos, porque un día o Él nos levanta o Él nos llama o nos morimos, qué sé yo. Tenemos que estar listos para eso. Yo les doy vida eterna, qué lindo. Yo puedo sentir esa paz, ese gozo. Y la muerte no es algo malo. Al contrario, en Cristo Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Alguien quiso arrebatar la vida de nuestra hermana? No lo logran. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor, y tenemos que alegrarnos con eso. No solamente dice, lo vuelvo a leer, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dos cosas, nadie las arrebata de mis manos, dice Jesús. Él es Dios, y dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que personas que hemos perdido en Cristo, hermanos queridos, lloremos pero con esperanza, porque nadie, nunca van a poder arrebatar de las manos del Señor lo que es de Él. Por eso nosotros asegurémonos que somos de Él cada día de nuestra vida. Hoy nuestras hermanas y nuestra hermana que recientemente falleció, hoy está en la presencia del Señor en su descanso, esperando ser despertado su cuerpo y por una eternidad habitar junto a Él. Como decía anteriormente, sin dolor, sin lágrimas, sin más penas. Anímate en las pérdidas. Las pérdidas en Cristo son ganancia. Consuélate. Levántate con la verdad de Dios para que puedas aprender a consolar a otros también. Consuélate conociendo las promesas de Dios para los que han partido con Cristo, y prepárate para cuando llegue tu día. El morir es ganancia, decía Pablo. Anunciemos, entre tanto, el mensaje de salvación para contribuir a la salvación de mucha gente que no le conoce,
para tratar de evitar que alguien que no le conoces tenga una muerte eterna. Tratemos de hablar de Jesús. Y la vida eterna está en Cristo. Eso es lo que dice Juan 17:3. Él es la vida eterna. Que le conozcamos a Él. Él es el Dios verdadero. Al Padre, Él es el Dios verdadero. Y que conozcamos a Jesucristo. Él es la vida eterna. Y nosotros, lo voy a leer, capítulo 17 de Juan, versículo 3, rápidamente. Lo que dice es lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es el Señor orando por sus discípulos. Esta es la vida eterna, orando al Señor, al Padre. Oh Padre, que ellos te conozcan a ti. Eres el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire qué lindo. Que le conozcamos a Él. En primera Juan, con ese versículo quiero terminar. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 11 en adelante, dice: y este es el testimonio. Por eso hablamos de Jesús. Hablamos de Cristo como la solución, como la esperanza de vida. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Gloria a Dios. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en Jesús. Por eso te animamos, te instamos, te exhortamos a venir a Jesús. Él es la esperanza de vida. Solamente en Cristo podemos encontrar salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esa es la gran diferencia. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús, quien no camina con Él, quien vive separado de Él, que vive en sus propios caminos, no tiene la vida. Claro, para ellos, sí, el morir es una pérdida. Pero para los que tienen a Cristo, el morir es ganancia. Estas cosas, dice el versículo 13, os he escrito a vosotros a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Estas cosas les escribo para que ustedes se den cuenta. Iglesia, estas cosas están escritas para que nos demos cuenta. ¿Ve? No son angelitos los que se mueren, no son estrellitas que están por ahí, no nos están viendo. Repito eso porque no es eso lo que nos consuela. Lo que nos consuela es la verdad de la palabra de Dios, que debe estar impregnada, debe estar guardada en lo profundo de nuestro corazón. Y el apóstol Juan está escribiendo diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. A ustedes, a todos nosotros que creemos en el nombre del Hijo de Dios, nos escribe esto para que sepamos, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermanos queridos, nosotros en Cristo tenemos vida eterna, y si la muerte viniera, es ganancia para nosotros, no es pérdida. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, esa es nuestra responsabilidad. ¡Ah, qué lindo saber esto! Yo quiero animarte y decirte: levántate. Además, cuando alguien murió, pues no se trata de nosotros. Se trata de pensar en el propósito de Dios. Y por eso ayudemos para que los que mueren no mueran sin Cristo. Apurémonos a compartir y decirle a la gente: en Cristo hay vida eterna. Corramos a hablar la verdad de Dios. Corramos a dar buenas noticias de salvación. La gente no sabe cómo salvarse. La gente no sabe cómo evitar. Muchos de ellos no saben, o tal vez no quieren. Pero instemos a tiempo y afuera de tiempo. Hablemos que la esperanza la encontramos en Jesús. Hermanos, el morir en Cristo no es una pérdida. El morir en Cristo es ganancia. Es el comienzo de nuestra vida eterna. Que todos seamos consolados. Ese es mi deseo. Donde usted esté, en las circunstancias en que se encuentre, en los problemas que ha vivido, tome un momento, reflexione, piense en lo que el Señor dice sobre esto, y tome usted el consejo de Dios para su corazón y descanse. Consuélese en la verdad de Dios y en la esperanza que tenemos los que vivimos para Él. Queridos, un gran abrazo, mi cariño para todos. Ánimo. Ánimo, anímense unos a otros, aliéntense unos a otros con las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra. Gocémonos en el Señor, y entre tanto vivamos para agradarle a Él. Que Dios les bendiga muchísimo. Mi cariño para todos ustedes. Derribado pero no
el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.